Tras 10 años de relación a distancia con mi marido, solicité 10 veces la residencia por matrimonio y siempre me la denegaron. Hasta que, en el 10º intento, el funcionario de visado se cansó y me dijo la verdad. Señorita, ya le he dicho que hay un error en su documentación. El hombre que usted presenta como cónyuge está casado. Ya tiene esposa. Ella consiguió la residencia hace 10 años. Su certificado de matrimonio es falso. Entonces giró la pantalla del ordenador para enseñarme los datos. En el apartado de cónyuge de mi marido, aparecía claramente el nombre de su cuñada viuda. No podía creérmelo y llamé inmediatamente a mi marido. Pero él respondió por teléfono con total indiferencia. ¿Sí? Nuestro certificado de matrimonio es falso. Me casé legalmente con mi cuñada para que su hijo pudiera estudiar en el extranjero y recibir una educación mejor y menos exigente. Total, ya me has esperado 10 años y estás acostumbrada. Espera unos años más. Cuando Hao Hao cumpla 18 y no puedan quitarle la nacionalidad, nos casamos. No me enfadé, solo respondí con calma. No hace falta, no me interesan los hombres divorciados. Después llamé a mi asistente. Avisa a la empresa extranjera de Fujingan para que lo despidan y que le bloqueen también las tarjetas. 10 años atrás, alguien le arrebató a Fujingan su plaza en el extranjero. Como no soportaba verlo deprimido, creé en secreto un programa solo para él. Contacté con una de las mejores universidades extranjeras e invertí decenas de millones para conseguirle una plaza de profesor. Fui abriéndole puertas a base de dinero. Así pudo formar un equipo de investigación de primer nivel y convertirse en el consultor externo más joven del país, M. Por culpa del visado, cada año solo podía quedarme 3 meses en aquel país antes de tener que marcharme. Durante esos 10 años no paré de viajar de un lado a otro, completamente agotada. Cada año preparaba con antelación todos los documentos para la residencia por matrimonio, los revisaba al detalle y los presentaba. Pero siempre me la denegaban. Fujingan siempre me consolaba. La residencia por matrimonio del país M es muy estricta, sobre todo si tu pareja es un técnico de alto nivel como yo. Es normal que la rechacen. El año que viene volveremos a intentarlo. Siempre pensé que tenía mala suerte. Ahora sabía que quien había falsificado todo era el hombre con quien compartía mi vida. Incluso le pregunté a Liu Mei, su cuñada viuda, cómo había conseguido la residencia para instalarse allí con su hijo. Ella siempre me respondía con una sonrisa extraña. Supongo que tuve suerte. Era imposible no sentir que se me helaba el corazón. Nada más colgar a mi asistente, me llamó Fujingan. Quería saber qué más tenía que decir, así que contesté. En cuanto descolgué, escuché cómo me reprendía. Mi cuñada se ha enterado de que me llamaste para interrogarme y se ha puesto a llorar. Dice que sacará al niño del colegio y volverá esta misma noche. Hasta Hao Hao está llorando por tu culpa. Al otro lado del teléfono se oían los sollozos de Liu Mei y los gritos de su hijo. Tía mala, ¿por qué quieres echarnos a mamá y a mí? No me voy. Esta es mi casa. No quiero que venga esa mala mujer. Yuwei, si tienes que culpar a alguien, cúlpame a mí. No discutas con Jingan. Fujingan habló con voz dulce a Hao Hao y a Liu Mei. Mientras yo esté aquí, nadie os echará. Haré que se disculpe con vosotros, ¿vale? Yuwei, discúlpate con ellos. Colgué directamente, rompí todos los documentos del visado y me dirigí a casa. No quiero esa residencia para nada. No llevaba mucho andando cuando el coche de Fujingan se detuvo delante de mí. Bajó la ventanilla y me dijo, sabía que estabas enfadada. Venga, ya no tienes que disculparte. ¿Por qué compites con una viuda y su hijo? He venido expresamente a recogerte. Sube. No quise discutir. Fui directamente al asiento del copiloto, pero al abrir la puerta vi a Liu Mei. Levantó las cejas y me habló con expresión incómoda. Perdona, Weiwei. Hoy no me encuentro muy bien y me he sentado delante. Tú puedes ir atrás. Fujingan me miró nervioso, dispuesto a defender a Liu Mei. Normalmente habría exigido recuperar el asiento de la dueña de la casa, pero ese día no dije nada y me senté atrás. El centro de visados estaba a 18 kilómetros del centro y era difícil conseguir transporte. Si había venido a recogerme, lo usaría como chofer gratis. Fujingan pareció sorprendido. Se volvió para hablarme, pero Liu Mei lo interrumpió. Jingan, los coches de atrás están pitando. Vámonos. Cerré los ojos. Cuando volví a abrirlos, el coche se había detenido delante de un restaurante con estrella Michelin. Liu Mei sabe que estás enfadada por lo de la residencia y quiere invitarte a comer para disculparse. No hace falta. Quiero volver a casa. Pero Fujingan sonrió y tiró de mí para sacarme del coche. Hazme caso. Dentro te explicaremos bien lo del matrimonio. Me senté sin expresión y pasé la noche observando su intimidad. Liu Mei le daba el filete a Fujingan para que se lo cortara y Hao Hao exigía que él le diera de comer. Perdí la paciencia y dije, decid de una vez lo que tengáis que decir. Fujingan respondió con toda tranquilidad. Espera a que pida vino. Nada más pedir. Hao Hao derramó el vino y Liu Mei lanzó un grito. Cariño, voy a llevar a Hao Hao al baño para limpiarle la ropa. Espérame aquí. Liu Mei me lanzó una mirada triunfal y se llevó a Fujingan. Esperé una hora entera sin que regresaran. En su lugar apareció el encargado del restaurante y dijo educadamente, señorita, ya hemos cerrado. Tiene que pagar la cuenta. Son $150,000. Me quedé paralizada. Al instante recibí un mensaje de Fujingan. Insistes en hacerles la vida imposible y ni siquiera quieres disculparte porque te he consentido demasiado. Te he bloqueado la tarjeta. Sola en un país extranjero y sin dinero para pagar, veremos si bajas la cabeza y pides perdón. El encargado vio que seguía en silencio mirando el móvil y alzó la voz. Señorita, pague la cuenta, por favor. A mi alrededor se oyeron risas y murmullos de otros clientes. ¿Para qué viene a un sitio así si no tiene dinero? ¡Qué vergüenza! A gente como esa deberían mandarla de vuelta a su país. Todas aquellas miradas burlonas cayeron sobre mí como una bofetada, mientras mi teléfono seguía sonando. Yuwei, discúlpate con mi cuñada. Admite tu error y promete no volver a sacar el tema.
Si no, te retendrán en el restaurante o acabarás en la cárcel. Leí el mensaje sin expresión, levanté la cabeza y le dije al encargado: llama al dueño y dile que ha llegado la señorita Yu. El encargado no entendía qué quería decir, pero algo le indicó que debía obedecer. Cuando se marchó, saqué la tarjeta del monedero, la partí y la tiré a la basura. Fu Jing'an realmente creía que yo era una planta parásita incapaz de vivir sin él. Lo que no sabía era que hacía años había heredado los bienes de mi familia y tenía negocios por todo el mundo. Nunca se lo conté porque mis padres dejaron escrito que, si me casaba, debía ocultar mi identidad. Si mi pareja descubría quién era realmente, el fondo familiar se quedaría con mis bienes y yo solo cobraría dividendos anuales. Sabía que lo habían hecho para impedir que alguien se aprovechara de mí y de mi patrimonio. Antes creía que Fu Jing'an era diferente. Era ambicioso, trabajador, sacaba buenas notas, consiguió quedarse como profesor y hasta recibió una oportunidad oficial para formarse en el extranjero. Pero cuando publicaron la lista, dieron su plaza a alguien con enchufe. Fu Jing'an quedó destrozado y se encerró en su despacho. No soportaba ver cómo desperdiciaban su talento, así que hice que mi asistente financiara un edificio para una prestigiosa universidad extranjera a cambio de un programa conjunto y un puesto de profesor visitante. Cuando Fu Jing'an recibió la noticia, lloró de alegría. Me abrazó y dijo entre sollozos: Wei, trabajaré muy duro aquí. Cuando triunfe, te traeré para que vivamos juntos. Lo único que me importaba era no tener que conformarme con verlo solo 3 meses al año. Al recordarlo, se me escapó una sonrisa amarga. Fu Jing'an nunca había pensado en dejarme vivir allí con él. Su condición de esposo legal se la había entregado hacía tiempo a Liu Mei. Por eso, cada vez que regresaba a la casa del país M, encontraba cosas que no eran mías. Por eso, aunque aún no hubieran pasado 3 meses, Fu Jing'an siempre preparaba mi equipaje y me mandaba volver antes. Durante los 9 meses que yo no estaba, la casa que había decorado con tanto cuidado tenía otra dueña. Poco después entró el propietario. En cuanto me vio, se inclinó para saludarme y le dijo al encargado: la señorita Yu es nuestra jefa, no tiene que pagar la cuenta. ¿Por qué no iba a pagarse? Señalé con suavidad la cámara de seguridad del techo y dije: se han marchado deliberadamente sin pagar. Hay que llamar a la policía. Según la legislación local, deben devolver 10 veces el importe adeudado. Fu Jing'an, te has equivocado en algo. Me has engañado sin remordimientos porque confiabas en mi amor. Ahora que ese amor ha desaparecido, veremos cómo acabas. Volví a casa y, al abrir la puerta, me encontré con una escena de lo más familiar y acogedora. Hao Hao estaba sentado en el regazo de Fu Jing'an, pidiéndole que le contara un cuento. Liu Mei sostenía una bandeja de fruta y le daba uvas a Fu Jing'an. Cuando sus dedos rozaron sus labios, se sonrojó. Yo no podía apartar la vista del pijama de pareja que llevaba Liu Mei, prácticamente igual al de Fu Jing'an. Yo había comprado aquel pijama y le había pedido que se lo pusiera conmigo, pero él lo rechazó con desprecio. Wei, es demasiado infantil. Eso solo lo llevan los adolescentes. Cuando volví al año siguiente, el pijama había desaparecido. Pensé que Fu Jing'an lo había tirado, pero en realidad se lo había dado a otra mujer. Abrí la puerta de una patada y sobresalté a los 3. Liu Mei gritó y se escondió desconcertada detrás de Fu Jing'an. Fu Jing'an se quedó sorprendido unos instantes y después preguntó incómodo: ¿Tú? ¿Cómo es que has vuelto? Solté una risa fría. Esta es mi casa, ¿por qué no iba a volver? Fu Jing'an se quedó sin palabras. Antes de que pudiera responder, Hao Hao salió disparado de su regazo. Me golpeó en el vientre y me lanzó contra la esquina de la mesa. Un dolor intenso me atravesó la espalda y caí al suelo. Mala mujer, todo es culpa tuya. Cada vez que vienes, mamá y yo tenemos que irnos de casa. Eres una mala mujer. ¿No tienes tu propia casa? ¿Por qué quieres quitarnos la nuestra? Fu Jing'an apartó a Hao Hao con cierta incomodidad y dijo con expresión seria: solo es un niño. Si te pones a discutir con él, sería ridículo. Apreté los dientes y conseguí levantarme. Bien, no voy a discutir con el niño. Antes de que pudiera sonreír satisfecho, avancé rápidamente y le di una bofetada a Liu Mei. La culpa de que un niño no tenga educación es de su madre. Liu Mei, esto te lo mereces. Pero alguien me sujetó la muñeca con fuerza. Al instante sentí un fuerte ardor en la cara y caí sentada al suelo. Fu Jing'an dijo con el rostro helado: es que no vas a parar nunca, Yu Wei. Parece que aún no has aprendido la lección. De repente pareció recordar algo y preguntó con mala cara. La cuenta era de $150,000 y no llevabas ni un céntimo. ¿Cómo la pagaste? Antes de que pudiera responder, Liu Mei empezó a llorar. Yu Wei, aunque estés enfadada con nosotros, no puedes hacerte daño. Ahora entiendo por qué aquel encargado te sonrió cuando nos fuimos. Es que tú y él se tapó la boca como si lamentara haber hablado demasiado. La ira de Fu Jing'an estalló de inmediato. Yu Wei, ¿has preferido venderte antes que disculparte? ¿Así me tratas? ¿Cómo puedes ser tan miserable? Lárgate ahora mismo. ¿No querías dejarme? Pues se acabó. Fuera de aquí. Me limpié la sangre de la comisura de los labios y me levanté tambaleándome. Fu Jing'an, esta es mi casa conyugal. Quienes tienen que marcharse sois vosotros. Wei, sé que pusiste algo de dinero al principio, pero Fu Jing'an ya me ha transferido la propiedad. Lo siento, tendrás que marcharte. Levanté bruscamente la cabeza y miré a Fu Jing'an. ¿Has puesto nuestra casa conyugal a nombre de Liu Mei? Liu Mei se agarró del brazo de Fu Jing'an y explicó con incomodidad. Jing'an tenía miedo de que Hao Hao y yo no estuviéramos cómodos viviendo en casa ajena, así que puso esta casa a mi nombre. Dijo que así tendría un hogar propio. Aunque ya estaba completamente decepcionada, sentí como si me atravesaran el corazón. Esta era nuestra casa conyugal, la casa que decoramos juntos. Fu Jing'an, ¿cómo te has atrevido? Ahora la casa es de Liu Mei. Da igual lo que digas. Los observé durante un largo rato, sonreí de repente y realicé una llamada. Mandadme a varios hombres. Nada más colgar. Fu Jing'an soltó una carcajada despectiva. ¿A quién quieres engañar? No tienes ni un céntimo. ¿A quién vas a llamar?
Liu Mei suspiró suavemente y dijo con dulzura: sé que ahora mismo no puedes aceptarlo, pero las cosas son así. Jingan se apiadó de Hao Hao y de mí, una viuda con su hijo, y por eso puso la casa a mi nombre. No respondí. Me limité a observarlos mientras nuestros gritos atraían a muchos vecinos. Alguien reconoció a Fu Jingan y exclamó: ¿no es el profesor Fu? Señor y señora Fu, ¿quieren que llamemos a la policía? Liu Mei sonrió con delicadeza. No pasa nada. Es una amiga nuestra que ha venido del país y se niega a salir de mi casa. Al oírlo, todos me miraron con desprecio y alguien me gritó: lárgate de una vez, este no es sitio para gente como tú, aquí no eres bienvenida. ¡Fuera! Fu Jingan se volvió hacia mí. Márchate. Yu Wei, esto ya no se arregla con una disculpa. Te has ensuciado. Lo miré sin expresión. $700,000. ¿Qué? Es el precio total de esta casa. Respondí con tranquilidad. Yo pagué la mitad, así que tú pusiste 350,000. Fu Jingan, te devolveré esos 350,000. Fu Jingan perdió la paciencia. Yu Wei, deja de decir tonterías. Tardaste años en reunir tus propios $350,000 pagando préstamos. ¿De dónde vas a sacar dinero para devolvérmelos? Sacó el móvil y realizó una llamada. Soy Fu Jingan. Quiero denunciar a una mujer por falsificar documentos para conseguir una residencia por matrimonio. Sí, tengo pruebas. Vengan a detenerla inmediatamente. Fu Jingan colgó y me miró con expresión complicada. Todo se habría solucionado con una disculpa. Ya te expliqué que, cuando Hao Hao entre en la universidad y él y mi cuñada estén definitivamente instalados, podré casarme contigo. ¿Por qué te niegas? Si has esperado 10 años, ¿qué más da esperar otros 10? Solté una risa fría, aunque por dentro sentí una profunda tristeza. Había desperdiciado 10 años con un hombre así. El pecho de Fu Jingan subía y bajaba violentamente. Respiró hondo y me dijo: si prometes no volver a mencionar mi matrimonio con Liu Mei, puedo explicar a inmigración que todo ha sido un malentendido. Avanzó un paso e intentó agarrarme de la muñeca. Sé que no quieres seguir viajando de un lado a otro. Te prometo que volveré durante las vacaciones universitarias para estar contigo. Podemos seguir siendo una pareja normal como antes, ¿vale? Al oírlo, Liu Mei sintió como el odio se apoderaba de sus ojos, aunque lo ocultó enseguida. Al levantar la mirada, su voz seguía siendo empalagosa, pero sus ojos eran helados. Wei, no seas tan cabezota. Si inmigración te detiene, podrías pasar 10 años en prisión y pagar una multa de cientos de miles de dólares. Se colocó con suavidad un mechón detrás de la oreja, fingiendo preocupación, pero cambió bruscamente de tono. Puedo pedirle al encargado que solucione la cuenta del restaurante, pero nadie podrá solucionar tu condena. Entonces estarás completamente sola. Nada más terminar, se escucharon pasos pesados y rápidos acercándose desde el exterior. Fu Jingan puso mala cara y me habló con una amenaza apenas disimulada. Yu Wei, esta es tu última oportunidad. Si aceptas, saldré ahora mismo y haré que se marchen. Si no, tendré que ver cómo te detienen. Yo permanecí completamente tranquila. Esbocé una sonrisa fría y burlona, aparté su mano de un tirón y caminé hacia la puerta. Varios hombres altos, vestidos de negro y con gafas oscuras, entraron con porte firme y una presencia intimidante. Fu Jingan apretó la mandíbula. Parecía haber tomado por fin una decisión. Me miró fijamente y me señaló con firmeza. Es ella, llevaosla. Antes de que terminara de hablar, levanté lentamente la mano y ordené con una autoridad incuestionable: destrozadlo todo. Quiero esta casa completamente destruida. Liu Mei y Fu Jingan abrieron los ojos con incredulidad. Ella gritó horrorizada: te has vuelto loca, Yu Wei. Es que la rabia te ha hecho perder la cabeza. Esta es tu casa conyugal. Sin dejarles decir nada más, los hombres de negro se abalanzaron sobre ellos, les retorcieron los brazos a la espalda y los tiraron al suelo. Me acerqué sonriendo. Abofeteé a Liu Mei y después a Fu Jingan. El sonido de los golpes resonó en la habitación hasta que la mano se me quedó entumecida. Aquí tienes los 300,000. Saqué un cheque del bolso y lo arrojé delante de ellos. Fu Jingan, aunque tenga que destrozar mis cosas, jamás os dejaré ni una parte. Mi mirada se volvió gélida y mi voz, completamente decidida. Destrozarla no basta. Colocad explosivos. Quiero arrasar por completo esta casa mancillada sin dejar ni rastro. Yu Wei, estás loca. Soy una persona bajo protección especial del país M. Estás buscando tu propia ruina y violando la ley. Fu Jingan gritaba histérico, mientras Liu Mei temblaba aterrorizada, blanca como el papel. En medio de sus gritos se oyó una gran explosión. Las llamas engulleron la casa, y en un instante solo quedó un montón de ruinas. El estruendo fue tan fuerte que el suelo llegó a temblar. Los vecinos de varios kilómetros a la redonda salieron a mirar y las autoridades no tardaron en intervenir. Pocos minutos después, se acercaron numerosas sirenas. Vehículos de inmigración y de la agencia de seguridad rodearon las ruinas, y sus agentes bajaron rápidamente. Fu Jingan creyó haber encontrado su última oportunidad y gritó desesperadamente: soy Fu Jingan, consultor superior extranjero del país M. Esa mujer está loca. Ha falsificado una residencia y ha contratado a personal ilegal para amenazarme. Con la voz ronca y los ojos llenos de odio, me señaló y siguió gritando: ¡merece morir! ¡Deberían encerrarla de por vida! ¡Detenedla! Permanecí entre las ruinas sin mostrar miedo. Solo levanté las comisuras de los labios y sonreí. De repente, Fu Jingan consiguió soltarse de las cuerdas y corrió tambaleándose hacia el responsable de la agencia de seguridad. Lo agarró del brazo y habló con emoción y adulación. Señor White, soy Fu Jingan. El mes pasado me invitó personalmente para que mi equipo modernizara su sistema de seguridad. ¿Se acuerda de mí? Entonces se volvió bruscamente. Me señaló con odio y le dijo con urgencia al señor White: Señor White, es esa mujer. Está haciendo lo que le da la gana. Deben castigarla severamente. White se quedó desconcertado y sus ojos mostraron sorpresa. No esperaba encontrarse allí con Fu Jingan.
Después adoptó una expresión atenta y respetuosa. Señor Fu, ¿es usted de verdad? Miró las ruinas a su alrededor, completamente confundido. ¿Qué hace aquí y cómo ha acabado en este estado? Fu Jing'an soltó un suspiro de alivio. Su cuerpo se relajó, como si por fin hubiera encontrado un poderoso apoyo, y volvió a erguirse con confianza. Me señaló y su voz se volvió inmediatamente fría y acusadora. Señor White, ha sido esa mujer. Está desequilibrada y contrató a unos desconocidos para irrumpir en mi casa. Nos agredieron a Liu Mei y a mí, y después volaron la vivienda. Liu Mei, pálida y aterrorizada, se apoyaba en él. Hao Hao se aferraba a la ropa de Fu Jing'an mientras seguía temblando. White miró en la dirección que señalaba a Fu Jing'an, frunció el ceño y adoptó una expresión seria. Controlad a toda esa gente. Nada más dar la orden, varios agentes redujeron a mis hombres de negro y los inmovilizaron en el suelo. Después alguien me sujetó las muñecas. White ordenó con frialdad. Llevaos también a esa mujer. Está acusada de contratar personal ilegal y poner en peligro la seguridad pública. No me resistí. Dejé que me sujetaran de los brazos y me llevaran hasta uno de los vehículos de seguridad. Fu Jing'an observó cómo se alejaba el vehículo. Sostenía a Liu Mei, que apenas podía mantenerse en pie, y le acariciaba suavemente la espalda mientras hablaba con voz baja y fría. Wei Wei. Pronunció mi nombre en voz baja, con cierta impotencia. Al principio solo quería darte un susto. No pensaba hacerte nada de verdad. Solo quería que cedieras, pidieras perdón y prometieras no volver a cuestionar mi matrimonio con Liu Mei. Negó suavemente con la cabeza, hablando con aparente pesar. Pero eres demasiado cabezota, y has insistido en llevarlo todo hasta este punto. Ahora ya no tiene arreglo. Hizo una pausa. Su mirada se volvió completamente fría y su tono burlón. Te lo has buscado tú sola. No puedes culpar a nadie más. Liu Mei se apoyó en su pecho, agarrándose con fuerza a su ropa. Parecía débil, aunque ocultaba una alegría evidente. Fu Jing'an soltó una risa fría y respondió con desprecio. Es culpa suya por no tener cabeza, no saber medir las consecuencias y empeñarse en que todo el mundo se enterara. Se merece haber acabado así. De repente señaló a los hombres de negro que seguían inmovilizados en el suelo, con expresión siniestra. También los ha traído ella. Sospecho que son matones contratados por el encargado del restaurante para ayudarla a atacarme. Después se volvió hacia White y habló con seriedad. Señor White, tienen que investigarlo a fondo. No pueden dejarlo así. También deben investigar a la gente de aquel restaurante. White asintió inmediatamente con respeto. No se preocupe, señor Fu. Protegeremos su seguridad. No dejaremos que ninguno de ellos se libre y le daremos una explicación. Después se volvió hacia los agentes y ordenó con frialdad. ¡Lleváoslos a todos! La puerta del vehículo se cerró de golpe, aislando el ruido del exterior. 2 agentes me sujetaron en el asiento trasero y el coche se alejó lentamente. A través de la ventanilla aún podía ver a Fu Jing'an entre las ruinas, abrazando a Liu Mei por los hombros y consolándola íntimamente. Hao Hao se escondía detrás de ellos y me miraba desde lejos con una expresión triunfal. El vehículo salió rápidamente del barrio. Las ruinas y sus figuras se hicieron cada vez más pequeñas hasta desaparecer de mi vista. La noche era oscura. Las farolas pasaban a toda velocidad y sus luces iluminaban mi rostro de forma intermitente. Permanecí sentada en silencio, mirando tranquilamente el paisaje nocturno. Mientras tanto, delante de las ruinas, Fu Jing'an intentaba tranquilizar a Liu Mei. Liu Mei estaba pálida, con los labios temblorosos. Se apoyaba sin fuerzas en Fu Jing'an y hablaba entre sollozos. Jing'an, hemos perdido la casa. ¿Dónde vamos a vivir ahora? Hao Hao también empezó a llorar sin parar. Liu Mei agarró con fuerza la ropa de Fu Jing'an y preguntó entre sollozos. No quiero vivir en otro sitio, quiero volver a casa. Fu Jing'an los abrazó con fuerza, frunció el ceño y consoló suavemente a Liu Mei. No tengas miedo, estoy aquí. Si hemos perdido la casa, compraremos otra. No permitiré que os quedéis sin hogar. Liu Mei levantó la cabeza, aturdida, y preguntó débilmente. Pero esa era nuestra única casa. Fu Jing'an guardó silencio unos instantes, como si hubiera tomado una decisión, y le secó las lágrimas. Ven conmigo, tengo una solución. A la mañana siguiente, el sol atravesaba las nubes sobre la urbanización más lujosa del país M, un lugar tranquilo y elegante, rodeado de árboles y lleno de impresionantes mansiones. Fu Jing'an entró directamente en la oficina de ventas con Liu Mei y Hao Hao, sin dudarlo ni un segundo. Gastó de una sola vez todos los ahorros que había acumulado durante años y compró un chalet independiente valorado en varios millones. El interior del chalet era lujoso. Los enormes ventanales dejaban entrar toda la luz y fuera había un césped privado perfectamente cuidado. La casa incluso tenía piscina privada. Cada detalle desprendía elegancia y lujo. Liu Mei se quedó en medio del amplio y luminoso salón, paralizada al contemplarlo todo. Jing'an, esto es demasiado caro. Fu Jing'an le cogió la mano con suavidad y habló con voz grave y cariñosa. Hao Hao y tú os merecéis lo mejor. Ya habéis sufrido bastante. Hao Hao corría emocionado por toda la casa y su voz resonaba por el salón. Mamá, esto es enorme. Es mucho mejor que nuestra antigua casa. Aquí jugaré al escondite. Liu Mei miró al emocionado Hao Hao y después a Fu Jing'an. Se le humedecieron los ojos y estuvo a punto de llorar. Jing'an, eres demasiado bueno conmigo. Fu Jing'an la abrazó suavemente, apoyó la barbilla sobre su cabeza y habló con sentimiento de culpa. Durante todos estos años os he fallado a Hao Hao y a ti. A partir de ahora, os lo compensaré. Pero aquella escena tan familiar ya había sido fotografiada por los medios que vigilaban en secreto. Esa misma tarde, el tema famoso asesor científico gasta una fortuna en una mansión para su amada esposa arrasó en las tendencias. La noticia incendió las redes al instante y los comentarios se llenaron de reacciones. Algunos lo elogiaban. Esto sí que es un hombre de verdad. Mima a su mujer y al niño. ¡Qué envidia! Dicen que una loca con delirios contrató a unos matones para volar la casa de los recién casados. Otros les daban la razón. Dicen que ya la han detenido, se lo tiene bien merecido, ha recogido lo que sembró.
Algunos incluso empezaron a insultarme directamente por internet. Una loca con tan malas intenciones debería pudrirse en prisión. Cuando entre, seré el primero en mandar a alguien para que le enseñe cómo funcionan las cosas. De repente, los admiradores de Fu Jing'an, sus seguidores en el mundo científico e incluso muchos compañeros del sector salieron públicamente a defenderlo y a condenar mis supuestas atrocidades. Fu Jing'an se había convertido en la mayor víctima de todo aquel escándalo. Aprovechando la ola de apoyo, Fu Jing'an publicó una foto en sus redes para consolidar su imagen de hombre fiel y enamorado. En la foto, Liu Mei aparecía en el jardín del chalet. La brisa movía su pelo y ella sonreía con dulzura. Hao Hao iba subido a hombros de Fu Jing'an, agarrándole con fuerza del pelo. Él sujetaba las piernas del niño con una mano y rodeaba cariñosamente la cintura de Liu Mei con la otra. El texto solo decía una frase: mi familia es mi responsabilidad más importante. Nada más publicarse, las redes volvieron a estallar. Los comentarios se llenaron de elogios. Todos quedaron conmovidos por aquella imagen familiar y se convencieron aún más de que yo era la loca que había destruido una familia y que mi vida ya estaba acabada. Aquella noche, en un hotel de 5 estrellas del centro, las lámparas de cristal brillaban y tras los ventanales se contemplaba toda la ciudad iluminada. Fu Jing'an se sentó junto a la ventana con Liu Mei y Hao Hao. Hao Hao estaba a su lado, concentrado en la tableta y soltando de vez en cuando una risa alegre. Liu Mei sostenía una copa de vino y acariciaba suavemente el cristal con los dedos, sonriendo. Fu Jing'an, hoy hay un montón de noticias sobre ti. Todas te elogian y dicen que eres un marido y un padre ejemplar. Mientras hablaba, apoyó suavemente la cabeza en su hombro. Gracias. Gracias por darnos a Hao Hao y a mí un hogar tan bueno y una vida estable. Al oírla, Hao Hao levantó enseguida la cabeza. Con los ojos brillantes preguntó emocionado: ¿entonces ya puedo llamarte papá y dejar de llamarte tío? La expresión de Fu Jing'an se suavizó. Cogió un trozo de filete ya cortado y se lo puso a Liu Mei en el plato. Sí, a partir de ahora viviremos juntos y seremos felices. Liu Mei miró el trozo de carne. Se le humedecieron los ojos y habló con la voz entrecortada. Jing'an. En ese momento, Hao Hao frunció el ceño y preguntó: papá, ¿por qué no traen la comida? Tengo hambre. Todos miraron la mesa. Solo había un pequeño entrante, pero los platos principales que habían pedido seguían sin llegar. Liu Mei frunció el ceño, levantó ligeramente la mano y llamó en voz alta: ¡camarero! Con cierta impaciencia preguntó: ¿cuándo vais a traer nuestra comida? Llevamos muchísimo esperando y el niño tiene hambre. Un camarero se acercó desde no muy lejos, con una expresión extraña y un tono bastante seco. Esperen un momento, voy a preguntar en cocina. Tras decirlo, se dio la vuelta y se marchó rápidamente. Pasaron varios minutos más, pero los platos principales seguían sin llegar. La expresión de Fu Jing'an empezó a oscurecerse. Apretó los cubiertos sin darse cuenta. En ese momento, se abrió la puerta del restaurante y entraron varios hombres uniformados, seguidos por una cara conocida: el gerente del local. El restaurante, hasta entonces lleno de ruido, quedó en silencio. Todos los clientes se volvieron hacia ellos con curiosidad. El gerente atravesó directamente el salón, llegó hasta la mesa de Fu Jing'an y dejó con cuidado una factura impresa sobre ella. Señor Fu, anteriormente gastó $150,000 en uno de nuestros restaurantes asociados. La factura sigue sin pagarse. Debe abonarla ahora. Nada más terminar, comenzaron a escucharse murmullos por todo el restaurante. No hablaban muy alto, pero Fu Jing'an podía oírlo todo perfectamente. ¿Ese no es Fu Jing'an, el asesor científico que está tan de moda? ¿No decían que era increíble y que se había gastado una fortuna en una mansión? ¿Cómo puede deber $150,000 de una comida? Esto es surrealista. La cara de Fu Jing'an cambió de color. Estaba tan avergonzado que no sabía dónde meterse. Sentía que todas aquellas miradas se le clavaban como agujas. Se levantó de golpe. Las patas de la silla chirriaron contra el suelo mientras miraba fijamente al gerente furioso. ¡Estáis todos compinchados! ¿También os habéis puesto de acuerdo con Yu Wei para venir aquí a humillarme? Respiró hondo y esbozó una sonrisa fría y despectiva. ¿No sabéis que ya está detenida? El gerente permaneció inexpresivo, como si no hubiese oído nada, y respondió con frialdad: Señor Fu, pague primero la factura. Hizo una pausa, miró el rostro desencajado de Fu Jing'an y añadió: de lo contrario, tendremos que seguir el procedimiento legal. No solo reclamaremos la deuda, sino que también avisaremos a las autoridades correspondientes. Las palabras del gerente fueron como una piedra arrojada a un lago tranquilo, y los murmullos del restaurante aumentaron. Fu Jing'an tenía una expresión horrible. Tenía las orejas rojas de vergüenza y rabia. Sabía que todos lo estaban mirando y que, si seguía discutiendo, solo se humillaría aún más. Apretó los dientes, contuvo la rabia, sacó una tarjeta bancaria de la cartera e intentó pagar. El gerente sacó un datáfono de su bolsa y lo colocó delante de Fu Jing'an sin mostrar ninguna emoción. Sonó un pitido. A Fu Jing'an se le encogió el corazón. Un segundo después apareció claramente un mensaje en la pantalla: operación rechazada. Fu Jing'an frunció el ceño. Pensó que se había equivocado y le dijo al gerente con impaciencia: ¡pásala otra vez! Volvió a sonar un pitido, pero en la pantalla seguía apareciendo el mismo mensaje: operación rechazada. La expresión de Fu Jing'an se volvió rígida y un destello de pánico cruzó sus ojos. Sacó otra tarjeta de la cartera. La introdujo rápidamente en el datáfono. Sonó otro pitido. También fue rechazada. Fu Jing'an empezó a respirar cada vez más deprisa y el sudor frío apareció en su frente. Nervioso, probó con una tercera tarjeta. Introdujo el código casi temblando, pero el resultado fue el mismo. Las palabras operación rechazada se le clavaron como cuchillos. Su mano quedó suspendida en el aire. Los dedos que sujetaban la tarjeta temblaban y su rostro perdió todo el color.
La sonrisa de Liu Mei había desaparecido por completo, sustituida por la confusión y la inquietud. Apretaba con fuerza la ropa y miraba nerviosa a Fu Jing'an, sin atreverse a decir nada. Los comentarios a su alrededor eran cada vez más descarados. Alguien se burló en voz baja. ¿No tendrá dinero de verdad? ¿No se había gastado millones en una mansión? Tanto presumir de rico y no puede pagar ni $150,000. ¡Qué ridículo! El sudor empezó a caer por la cara de Fu Jing'an. Sacó el móvil de golpe y llamó nervioso al banco. Habló con tono acelerado y agresivo. Soy Fu Jing'an. ¿Por qué no funcionan mis tarjetas? Solucionadlo ahora mismo. Al otro lado guardaron silencio durante unos segundos y después respondió una voz tranquila. Señor Fu, hemos comprobado que su cuenta está bloqueada. Fu Jing'an se estremeció y preguntó aún más nervioso. ¿Bloqueada? ¿Por qué? La agente respondió con la misma tranquilidad. Señor, usted no es el titular de esta tarjeta. El verdadero titular ha solicitado el bloqueo de la cuenta y no puede realizarse ninguna operación. Fu Jing'an estalló como si le hubiesen prendido fuego y gritó al teléfono. Mentira, es mi tarjeta personal y siempre la he utilizado yo. ¿Qué titular ni qué historias? ¿No os habréis equivocado? Tenía la voz ronca y apretaba el móvil con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero la agente se limitó a repetir mecánicamente la misma frase. Lo sentimos, señor Fu. Ha sido una decisión del titular de la cuenta y no podemos intervenir. Nada más decirlo, colgó sin miramientos y en el auricular solo quedó el tono de línea cortada. Fu Jing'an se quedó paralizado. Tardó varios segundos en reaccionar y llamó rápidamente a otro número. ¿Departamento financiero? Adelantadme una cantidad de dinero, es urgente. Al otro lado guardaron silencio un momento y después respondió una voz distante y vacilante. Señor Fu, lo sentimos, pero ha sido despedido. Se han cancelado todos sus permisos y no podemos adelantarle ningún gasto. La otra persona hizo una pausa y añadió. Además, su equipo de investigación lo ha expulsado oficialmente. Recibirá por correo electrónico la información sobre los siguientes trámites. La llamada volvió a cortarse. Fu Jing'an estaba completamente aturdido. Se quedó allí, como si le hubieran quitado todas las fuerzas. Tenía la mirada vacía y apenas podía mantenerse en pie, así que tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. El gerente seguía observándolo sin expresión alguna y volvió a recordarle. Señor Fu, pague la factura o tendremos que tomar otras medidas. Todos los clientes contemplaban la escena con miradas burlonas, como si estuviesen disfrutando del espectáculo. Algunos comentaban en voz baja y otros hacían fotos a escondidas, como si presenciaran una comedia absurda. Aquellas miradas se clavaban como miles de agujas en Fu Jing'an, cuyo rostro se puso rojo de golpe. Las venas de su frente se marcaron. Cerró los puños con tanta fuerza que las uñas casi se le clavaron en la carne, pero fue incapaz de decir una palabra. Todo su orgullo y su fachada se derrumbaron en aquel instante. Finalmente, se volvió de golpe hacia Liu Mei. Con desesperación en los ojos, habló entre dientes. ¡Dame el bolso! Liu Mei se sobresaltó por su repentino ataque de ira y preguntó instintivamente. ¿Qué bolso? He dicho que me des tu bolso, rugió Fu Jing'an. Liu Mei vaciló, se quitó lentamente del hombro su bolso Hermès y se lo entregó. Fu Jing'an miró entonces su muñeca y dijo apretando los dientes. ¡También la pulsera! Liu Mei palideció. Se le humedecieron los ojos y habló con la voz entrecortada. Jing'an, fue tu regalo de cumpleaños. Déjate de tonterías, la dejaremos como garantía, la interrumpió. Liu Mei, conteniendo las lágrimas, se quitó temblando la pulsera de diamantes. Después se quitó también los anillos y el collar y se los entregó al gerente. El gerente indicó a sus empleados que registraran los objetos y los aceptaran como garantía de la deuda. Todos los clientes observaban atentamente y los murmullos no dejaban de crecer. Los comentarios rodeaban a Fu Jing'an. Alguien exclamó en voz baja. ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza! El hombre que gastó millones en una mansión no puede pagar $150,000 y tiene que empeñar las joyas de una mujer. Otra persona comentó con desprecio. Vi aquellas fotos familiares en internet y pensé que sería alguien importante. Al final solo es un muerto de hambre que finge ser rico. El rostro de Fu Jing'an estaba sombrío. Sentía arder las mejillas y las orejas mientras la humillación y la rabia lo ahogaban. Apretó los dientes sin decir nada, agarró a Liu Mei de la muñeca, cogió al desconcertado Hao Hao y atravesó la multitud con la cabeza agachada. Los tres salieron del restaurante prácticamente huyendo. Fu Jing'an regresó en absoluto silencio al nuevo chalet con Liu Mei y Hao Hao. Ya era muy tarde. Todas las luces estaban encendidas, pero la lujosa decoración parecía especialmente fría y vacía. El ambiente del salón era tan opresivo que costaba respirar. Nada más entrar, Liu Mei lanzó el bolso vacío sobre el sofá. Se puso las manos en la cintura y habló llena de resentimiento. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Por qué no funcionaba ninguna de tus tarjetas? Cuanto más lo pensaba, más indignada se sentía. Tenía los ojos enrojecidos. Y en el restaurante todos nos han visto hacer el ridículo. Hemos tenido que empeñar mis joyas. Nunca había pasado tanta vergüenza en mi vida. Hao Hao también empezó a llorar, tirando de la ropa de Fu Jing'an mientras gritaba. Tengo hambre, quiero el filete de aquel restaurante. No quiero otra cosa, quiero el filete del restaurante caro. Fu Jing'an se dejó caer agotado en el sofá, presionándose las sienes. Estaba extremadamente irritado y la cabeza le latía con fuerza. Levantó la cabeza de golpe y les gritó a Liu Mei y a Hao Hao. ¡Callaos un momento y dejadme pensar! ¡No hagáis más ruido! Pero Liu Mei soltó una risa fría, llena de sarcasmo y desconfianza. ¿Qué vas a pensar? Te han bloqueado las tarjetas, te han despedido y tu equipo de investigación te ha expulsado. ¿No decías que eras el asesor externo más joven del país, An, y que eras increíble? ¿Cómo has acabado así? La expresión de Fu Jing'an se volvió aún más oscura. Cuando estaba a punto de defenderse, alguien llamó de repente a la puerta. Liu Mei frunció el ceño, visiblemente impaciente y desconcertada. ¿Quién será a estas horas? ¿Cómo puede venir alguien tan tarde? Después de la humillación del restaurante, ya estaba llena de rabia,
y aquellos golpes en la puerta la irritaron aún más. Fu Jing'an respiró hondo, reprimió el nerviosismo y se levantó para abrir. En cuanto abrió la puerta, se quedó paralizado. Había varias personas fuera. Al frente estaba un hombre de mediana edad con un traje impecable, expresión seria y actitud tranquila. Detrás había varios guardias de seguridad uniformados. El hombre habló primero. Señor Fu, somos los abogados del banco y de la gestora de activos. Mi apellido Lin. Después inclinó ligeramente la cabeza con total serenidad. Fu Jing'an sintió un vuelco en el corazón. El mal presentimiento se hizo más fuerte y preguntó con recelo. ¿Abogados? ¿Qué significa esto? No tengo ninguna disputa legal. ¿Qué queréis de mí? El abogado Lin sacó un documento de su maletín. Se lo entregó a Fu Jing'an. Señor Fu, según la investigación del banco, todo el dinero utilizado para comprar este chalet procedía de una tarjeta adicional. Hizo una pausa y continuó. El titular de la cuenta principal vinculada a esa tarjeta ha presentado una reclamación formal. No reconoce la compra y afirma que nunca le autorizó a utilizar ese dinero. La expresión de Fu Jing'an se oscureció al instante. Apartó el documento de un manotazo y gritó. ¡Mentira! ¡Es imposible! Llevo años usando esa tarjeta. ¿Cómo va a ser ilegal? ¡Esa tarjeta es mía! Ante su ataque de ira, el abogado Lin permaneció completamente tranquilo. Lo sentimos, señor Fu. El banco ha determinado oficialmente que la compra se realizó utilizando ilegalmente dinero ajeno. Por tanto, esta propiedad será precintada y recuperada temporalmente. Nada más terminar, se apartó y ordenó con firmeza a los guardias que estaban detrás. Procedan con el precinto de la propiedad. Los guardias avanzaron inmediatamente y entraron directamente en el chalet. Liu Mei palideció como el papel y se interpuso delante de ellos. ¿Qué estáis haciendo? ¡Parad! ¡Esta es nuestra casa! ¿Con qué derecho entráis? Fu Jing'an también estalló. Miró con los ojos enrojecidos al abogado y a los guardias y gritó. ¡Esta casa es mía! ¡Yo pagué por ella! ¿Con qué derecho vais a precintarla? El abogado Lin no cambió de expresión y abrió lentamente otro documento. Además, según los movimientos bancarios, durante los últimos 10 años casi todos sus gastos, tanto personales como científicos, incluida la compra del chalet y el pago de otras facturas, procedieron de esa tarjeta adicional. Levantó la vista hacia Fu Jing'an con una mirada afilada como un cuchillo. El titular ya ha solicitado al banco recuperar todo el dinero gastado durante esos 10 años. Señor Fu, debería prepararse para devolverlo. De lo contrario, podría enfrentarse a un grave delito financiero y a todo el peso de la ley. Aquellas palabras estallaron como un trueno en el salón, que quedó completamente en silencio. Liu Mei se quedó paralizada y perdió todo el color del rostro. Tardó varios segundos en reaccionar. ¿10 años? No, yo no tengo nada que ver. Él quería gastar ese dinero en mí. Yo no sabía que la tarjeta tenía ningún problema. Fu Jing'an parecía haber recibido un rayo. Se quedó inmóvil, con la mirada perdida, repitiendo. ¿El titular? ¿Qué titular? Es mi tarjeta de dietas. De repente pareció recordar algo y sus ojos se iluminaron. ¡Claro! La tramitó la agencia que me envió al extranjero. Ellos organizaron mi puesto y también la tarjeta de dietas. No puede haber ningún otro titular. Sacó el móvil temblando y deslizó los dedos nerviosamente por la pantalla, buscando un número. La llamada fue respondida enseguida. ¿Sí? Fu Jing'an habló precipitadamente. Soy Fu Jing'an. Vosotros me conseguisteis el puesto en el extranjero y me disteis aquella tarjeta. Ahora la han bloqueado y dicen que he utilizado ilegalmente dinero ajeno. ¿Qué está pasando? Aclaradlo inmediatamente. Al otro lado guardaron silencio unos segundos y después se oyó un suspiro cargado de significado. Señor Fu, ¿de verdad no sabe quién le dio esa tarjeta? Fu Jing'an se quedó atónito, con la mente en blanco, sin tiempo para comprender aquellas palabras. En la televisión del salón apareció una noticia de última hora que ocupaba las portadas de todos los medios. Rueda de prensa de una misteriosa inversora. Aparece la protagonista del caso Fu Jing'an. En la sala de prensa, los flashes no dejaban de dispararse. Decenas de periodistas se amontonaban tras enterarse de que la mujer detenida iba a aparecer en público. Las puertas de la sala se abrieron lentamente, dejando ver una silueta al otro lado. Yo entré despacio, vestida con un elegante traje negro, erguida y con expresión tranquila, desprendiendo una seguridad absoluta. En cuanto se abrieron las puertas, todos los flashes estallaron a la vez y la luz casi iluminó por completo la sala. Pero lo más sorprendente era que detrás de mí venían todos los miembros del prestigioso equipo científico de Fu Jing'an y el responsable de su empresa. Nadie esperaba algo así. Toda la sala estalló en murmullos y exclamaciones, y los periodistas parecían haber perdido la cabeza. Levantaron sus micrófonos y se agolparon delante del escenario, llenos de urgencia y confusión. Las preguntas comenzaron a sucederse. ¿No se la había llevado la policía? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué la acompaña el equipo científico de Fu Jing'an? ¿Qué relación tienen ustedes? ¿Ha aparecido hoy para revelar algún secreto? Ignoré el ruido y las preguntas frenéticas. Caminé con paso firme hasta el estrado y recibí tranquilamente el micrófono del presentador. La suave luz cayó sobre mi rostro, disipando toda la oscuridad. Miré directamente a la cámara y hablé con voz clara y firme. Hola a todos, me llamo Yu Wei. La sala quedó en silencio durante un instante. Todos los periodistas contuvieron la respiración y me miraron fijamente, esperando mis siguientes palabras. Hice una breve pausa, recorrí la sala con la mirada y continué. Soy la principal inversora de Yu Capital y financio varias empresas tecnológicas del país Han. Ante todas aquellas miradas sorprendidas, añadí con calma. Y también soy la mujer a la que el profesor Fu Jing'an engañó con un matrimonio falso durante 10 años. Aquellas palabras explotaron como una bomba en la rueda de prensa. El breve silencio se rompió por completo. Las exclamaciones, los comentarios y los obturadores de las cámaras alcanzaron su punto máximo.
Toda la sala estaba revolucionada. En el salón del chalet, Fu Jing'an estaba completamente atónito. Miraba fijamente la pantalla, inmóvil y con el rostro sin color. En la rueda de prensa, los flashes seguían disparándose y los periodistas se agolpaban tanto que casi me ponían los micrófonos en la cara. Las preguntas se sucedían sin parar. Yo permanecí firme en el estrado y comencé a hablar con tranquilidad. Durante los últimos 10 años, los equipos de laboratorio, los fondos de investigación y hasta las supuestas dietas de Fu Jing'an fueron financiados por You Capital. En cuanto terminé, la sala volvió a estallar. Muchos mostraron expresiones de absoluta incredulidad. Todos comentaban sorprendidos. Nadie imaginaba que detrás de los logros científicos de los que Fu Jing'an tanto presumía estuviese la mujer a la que había difamado. Levanté ligeramente la cabeza y miré con firmeza a la cámara. Pero durante esos 10 años utilizó mi dinero, falsificó nuestro certificado de matrimonio y me hizo creer que trabajaba en el extranjero, mientras vivía allí con Liu Mei, su supuesta cuñada viuda. Alguien contuvo la respiración. La sala estalló por completo, y las preguntas llegaron como una oleada. Las voces se volvieron aún más urgentes. Señorita Yu, ¿está diciendo que Fu Jing'an la engañó durante años con un matrimonio falso? ¿Cuál es exactamente su relación con Liu Mei? ¿Cómo consiguió entonces su puesto de asesor externo en el país M y su permiso de residencia? ¿Quién es en realidad esa supuesta cuñada viuda? Levanté lentamente la mano para pedir silencio y el ruido fue disminuyendo. Además de explicar hoy toda la verdad, tengo que anunciar oficialmente 2 cosas. Abrí el documento que llevaba en las manos y recorrí la sala con la mirada. Primero, desde hoy You Capital suspende toda la financiación de los proyectos, laboratorios y equipos relacionados con Fu Jing'an. También recomendaré a todas las instituciones del sector que dejen de colaborar con él. Aquellas palabras volvieron a incendiar la sala. Los comentarios y exclamaciones se mezclaron mientras los periodistas intentaban obtener más detalles. No me detuve y continué. Segundo, iniciaré acciones legales para recuperar todo el dinero que Fu Jing'an gastó durante los últimos 10 años con aquella tarjeta adicional, incluidos sus proyectos científicos, gastos personales, propiedades y productos de lujo. Hice una pausa y miré directamente a la cámara. Según nuestros cálculos, la cantidad asciende a unos 97 millones de dólares. La sala quedó en un silencio sepulcral. Un segundo después, los periodistas se levantaron como locos. La noticia llegó inmediatamente a los medios de todo el mundo. Al mismo tiempo, Fu Jing'an perdió las fuerzas y cayó al suelo, completamente desesperado. Lo había perdido todo. Los centros de investigación cancelaron inmediatamente sus colaboraciones, y la universidad que lo había contratado puso fin a todos sus cargos. Los inversores que planeaban colaborar con él retiraron su dinero e incluso exigieron indemnizaciones. Hasta el mundo académico, que antes lo admiraba, se desvinculó rápidamente de él. Nadie volvió a mencionar sus logros científicos. En menos de una semana, su nombre desapareció de todos los proyectos y listas académicas. Mientras tanto, en su casa reinaba el caos. Liu Mei había perdido completamente el control. Con los ojos enrojecidos, cogió adornos y vajilla del salón y los estrelló contra el suelo. El estruendo de los objetos al romperse era ensordecedor. ¡Me has engañado! ¡Fu Jing'an, eres un mentiroso!, gritó con la voz ronca. ¿No decías que ese dinero eran tus dietas de investigación? ¿No decías que eras rico? Ahora reclaman 97 millones de dólares. ¿Cómo vas a devolverlos? ¡Nos vas a arruinar a todos! Hao Hao se escondió llorando en una esquina, aterrorizado. Sus sollozos se mezclaban con los gritos de Liu Mei, llenando el chalet de desesperación. Fu Jing'an tenía el rostro sombrío. Toda la rabia acumulada estalló y le gritó: ¡Cállate, callaos todos! Liu Mei abandonó por completo su antigua apariencia dulce y comprensiva. Fu Jing'an, quiero divorciarme, no pienso ir a la cárcel contigo. Fu Jing'an esbozó una sonrisa helada y preguntó con tono siniestro: ¿divorciarte? ¿Crees que estás en posición de pedirme el divorcio? Sacó lentamente el móvil, llamó a un número y habló con frialdad. ¿Oficina de inmigración? Quiero retirar un patrocinio de residencia permanente. Liu Mei palideció y corrió hacia él gritando: ¡te has vuelto loco! ¡Fu Jing'an, no puedes hacer eso! Después de confirmar la información, Fu Jing'an colgó directamente y la miró con desprecio. ¿Quién crees que consiguió tu residencia? ¡Yo! Puedes divorciarte, pero volverás por donde has venido. Al ver la crueldad de su mirada, Liu Mei se derrumbó por completo. Las piernas le fallaron y cayó al suelo, llorando desesperadamente en el enorme chalet vacío. Más tarde descubrí que la historia de la supuesta cuñada viuda había sido una mentira desde el principio. Liu Mei no era su cuñada, sino la mujer con la que se había casado en su pueblo. Fu Jing'an me conoció en la universidad. Quería aprovechar que yo era ciudadana local para quedarse en el país, así que ocultó la existencia de Liu Mei y empezó una relación conmigo. Después utilizó mis recursos para triunfar, mientras llevaba al extranjero a Liu Mei y al niño para vivir con 2 mujeres a la vez. Cuando descubrí todo aquello, solo sentí asco. Había tirado 10 años de mi vida a la basura. Poco después, Liu Mei encontró a otro hombre local, con la intención de conseguir gracias a él otro permiso de residencia. Pero aquel hombre no tardó en echarla de casa, y ella terminó viviendo en la calle con Hao Hao. Hao Hao se volvió cada vez más rebelde, se juntó con bandas locales y acabó con una pierna rota durante una pelea. Por sus delitos financieros y su historial de fraude, Fu Jing'an dejó de poder obtener un visado para regresar a su país y tuvo que hacer trabajos físicos en el país M para sobrevivir. Intentó ponerse en contacto conmigo y me envió innumerables correos para recuperarme, pero todos acabaron en la papelera. La última vez que alguien lo vio estaba por la calle, con un abrigo viejo y aspecto de vagabundo. Mientras tanto, yo estaba en una nueva rueda de prensa, rodeada de luces y medios internacionales, firmando un nuevo acuerdo de inversión. El mayor fondo tecnológico de Norteamérica quedó oficialmente constituido. Un periodista me preguntó: «Señorita Yu, ¿se arrepiente de algo?». Sonreí. ¿Arrepentirme de qué?
¿De haber malgastado 10 años con un perro? Miré a la cámara y respondí con calma. No, porque desde aquel día nunca más volveré a perder el tiempo amando a alguien que no lo merece. Abrazando a Liu Mei por los hombros y consolándola íntimamente. Hao Hao se escondía detrás de ellos y me miraba desde lejos con una expresión triunfal. El vehículo salió rápidamente del barrio. Las ruinas y sus figuras se hicieron cada vez más pequeñas hasta desaparecer de mi vista. La noche era oscura. Las farolas pasaban a toda velocidad y sus luces iluminaban mi rostro de forma intermitente. Permanecí sentada en silencio, mirando tranquilamente el paisaje nocturno. Mientras tanto, delante de las ruinas, Fu Jing'an intentaba tranquilizar a Liu Mei. Liu Mei estaba pálida, con los labios temblorosos. Se apoyaba sin fuerzas en Fu Jing'an y hablaba entre sollozos. «Jing'an, hemos perdido la casa. ¿Dónde vamos a vivir ahora?» Hao Hao también empezó a llorar sin parar. Liu Mei agarró con fuerza la ropa de Fu Jing'an y preguntó entre sollozos. «No quiero vivir en otro sitio. Quiero volver a casa». Fu Jing'an los abrazó con fuerza, frunció el ceño y consoló suavemente a Liu Mei. «No tengas miedo. Estoy aquí. Si hemos perdido la casa, compraremos otra. No permitiré que os quedéis sin hogar». Liu Mei levantó la cabeza, aturdida, y preguntó débilmente. «Pero esa era nuestra única casa». Fu Jing'an guardó silencio unos instantes, como si hubiera tomado una decisión, y le secó las lágrimas. «Ven conmigo, tengo una solución». A la mañana siguiente, el sol atravesaba las nubes sobre la urbanización más lujosa del país M, un lugar tranquilo y elegante, rodeado de árboles y lleno de impresionantes mansiones. Fu Jing'an entró directamente en la oficina de ventas con Liu Mei y Hao Hao, sin dudarlo ni un segundo. Gastó de una sola vez todos los ahorros que había acumulado durante años y compró un chalet independiente valorado en varios millones. El interior del chalet era lujoso. Los enormes ventanales dejaban entrar toda la luz y fuera había un césped privado perfectamente cuidado. La casa incluso tenía piscina privada. Cada detalle desprendía elegancia y lujo. Liu Mei se quedó en medio del amplio y luminoso salón, paralizada al contemplarlo todo. «Jing'an, esto es demasiado caro». Fu Jing'an le cogió la mano con suavidad y habló con voz grave y cariñosa. «Hao Hao y tú os merecéis lo mejor. Ya habéis sufrido bastante». Hao Hao corría emocionado por toda la casa y su voz resonaba por el salón. «Mamá, esto es enorme. Es mucho mejor que nuestra antigua casa. Aquí jugaré al escondite». Liu Mei miró al emocionado Hao Hao y después a Fu Jing'an. Se le humedecieron los ojos y estuvo a punto de llorar. «Jing'an, eres demasiado bueno conmigo». Fu Jing'an la abrazó suavemente, apoyó la barbilla sobre su cabeza y habló con sentimiento de culpa. «Durante todos estos años os he fallado a Hao Hao y a ti. A partir de ahora, os lo compensaré». Pero aquella escena tan familiar ya había sido fotografiada por los medios que vigilaban en secreto. Esa misma tarde, el tema «famoso asesor científico gasta una fortuna en una mansión para su amada esposa» arrasó en las tendencias. La noticia incendió las redes al instante y los comentarios se llenaron de reacciones. Algunos lo elogiaban. «Esto sí que es un hombre de verdad. Mima a su mujer y al niño. ¡Qué envidia!». Dicen que una loca con delirios contrató a unos matones para volar la casa de los recién casados. Otros les daban la razón. «Dicen que ya la han detenido. Se lo tiene bien merecido. Ha recogido lo que sembró». Algunos incluso empezaron a insultarme directamente por internet. «Una loca con tan malas intenciones debería pudrirse en prisión. Cuando entre, seré el primero en mandar a alguien para que le enseñe cómo funcionan las cosas». De repente, los admiradores de Fu Jing'an, sus seguidores en el mundo científico e incluso muchos compañeros del sector salieron públicamente a defenderlo y a condenar mis supuestas atrocidades. Fu Jing'an se había convertido en la mayor víctima de todo aquel escándalo. Aprovechando la ola de apoyo, Fu Jing'an publicó una foto en sus redes para consolidar su imagen de hombre fiel y enamorado. En la foto, Liu Mei aparecía en el jardín del chalet. La brisa movía su pelo y ella sonreía con dulzura. Hao Hao iba subido a hombros de Fu Jing'an, agarrándole con fuerza del pelo. Él sujetaba las piernas del niño con una mano y rodeaba cariñosamente la cintura de Liu Mei con la otra. El texto solo decía una frase: «Mi familia es mi responsabilidad más importante». Nada más publicarse, las redes volvieron a estallar. Los comentarios se llenaron de elogios. Todos quedaron conmovidos por aquella imagen familiar y se convencieron aún más de que yo era la loca que había destruido una familia y que mi vida ya estaba acabada. Aquella noche, en un hotel de 5 estrellas del centro, las lámparas de cristal brillaban y tras los ventanales se contemplaba toda la ciudad iluminada. Fu Jing'an se sentó junto a la ventana con Liu Mei y Hao Hao. Hao Hao estaba a su lado, concentrado en la tableta y soltando de vez en cuando una risa alegre. Liu Mei sostenía una copa de vino y acariciaba suavemente el cristal con los dedos, sonriendo. «Fu Jing'an, hoy hay un montón de noticias sobre ti. Todas te elogian y dicen que eres un marido y un padre ejemplar». Mientras hablaba, apoyó suavemente la cabeza en su hombro. «Gracias. Gracias por darnos a Hao Hao y a mí un hogar tan bueno y una vida estable». Al oírla, Hao Hao levantó enseguida la cabeza. Con los ojos brillantes preguntó emocionado: «¿Entonces ya puedo llamarte papá y dejar de llamarte tío?». La expresión de Fu Jing'an se suavizó. Cogió un trozo de filete ya cortado y se lo puso a Liu Mei en el plato. «Sí, a partir de ahora viviremos juntos y seremos felices». Liu Mei miró el trozo de carne. Se le humedecieron los ojos y habló con la voz entrecortada: «Jing'an». En ese momento, Hao Hao frunció el ceño y preguntó: «Papá, ¿por qué no traen la comida? Tengo hambre». Todos miraron la mesa. Solo había un pequeño entrante, pero los platos principales que habían pedido seguían sin llegar. Liu Mei frunció el ceño, levantó ligeramente la mano y llamó en voz alta: «¡Camarero!». Con cierta impaciencia preguntó: «¿Cuándo vais a traer nuestra comida? Llevamos muchísimo esperando y el niño tiene hambre».
Un camarero se acercó desde no muy lejos, con una expresión extraña y un tono bastante seco. «Esperen un momento, voy a preguntar en cocina». Tras decirlo, se dio la vuelta y se marchó rápidamente. Pasaron varios minutos más, pero los platos principales seguían sin llegar. La expresión de Fu Jinggan empezó a oscurecerse. Apretó los cubiertos sin darse cuenta. En ese momento, se abrió la puerta del restaurante y entraron varios hombres uniformados, seguidos por una cara conocida. El gerente del local. El restaurante, hasta entonces lleno de ruido, quedó en silencio. Todos los clientes se volvieron hacia ellos con curiosidad. El gerente atravesó directamente el salón, llegó hasta la mesa de Fu Jinggan y dejó con cuidado una factura impresa sobre ella. Señor Fu, anteriormente gastó $150,000 en uno de nuestros restaurantes asociados. La factura sigue sin pagarse, debe abonarla ahora. Nada más terminar, comenzaron a escucharse murmullos por todo el restaurante. No hablaban muy alto, pero Fu Jinggan podía oírlo todo perfectamente. ¿Ese no es Fu Jinggan, el asesor científico que está tan de moda? ¿No decían que era increíble y que se había gastado una fortuna en una mansión? ¿Cómo puede deber $150,000 de una comida? Esto es surrealista. La cara de Fu Jinggan cambió de color. Estaba tan avergonzado que no sabía dónde meterse. Sentía que todas aquellas miradas se le clavaban como agujas. Se levantó de golpe. Las patas de la silla chirriaron contra el suelo mientras miraba fijamente al gerente furioso. ¡Estáis todos compinchados! ¿También os habéis puesto de acuerdo con Yu Wei para venir aquí a humillarme? Respiró hondo y esbozó una sonrisa fría y despectiva. ¿No sabéis que ya está detenida? El gerente permaneció inexpresivo, como si no hubiese oído nada, y respondió con frialdad. Señor Fu, pague primero la factura. Hizo una pausa, miró el rostro desencajado de Fu Jinggan y añadió. De lo contrario, tendremos que seguir el procedimiento legal. No solo reclamaremos la deuda, sino que también avisaremos a las autoridades correspondientes. Las palabras del gerente fueron como una piedra arrojada a un lago tranquilo, y los murmullos del restaurante aumentaron. Fu Jinggan tenía una expresión horrible. Tenía las orejas rojas de vergüenza y rabia. Sabía que todos lo estaban mirando y que, si seguía discutiendo, solo se humillaría aún más. Apretó los dientes, contuvo la rabia, sacó una tarjeta bancaria de la cartera e intentó pagar. El gerente sacó un datáfono de su bolsa y lo colocó delante de Fu Jinggan sin mostrar ninguna emoción. Sonó un pitido. A Fu Jinggan se le encogió el corazón. Un segundo después apareció claramente un mensaje en la pantalla. Operación rechazada. Fu Jinggan frunció el ceño. Pensó que se había equivocado y le dijo al gerente con impaciencia. ¡Pásala otra vez! Volvió a sonar un pitido, pero en la pantalla seguía apareciendo el mismo mensaje. Operación rechazada. La expresión de Fu Jinggan se volvió rígida y un destello de pánico cruzó sus ojos. Sacó otra tarjeta de la cartera. La introdujo rápidamente en el datáfono. Sonó otro pitido. También fue rechazada. Fu Jinggan empezó a respirar cada vez más deprisa y el sudor frío apareció en su frente. Nervioso, probó con una tercera tarjeta. Introdujo el código casi temblando, pero el resultado fue el mismo. Las palabras «operación rechazada» se le clavaron como cuchillos. Su mano quedó suspendida en el aire. Los dedos que sujetaban la tarjeta temblaban y su rostro perdió todo el color. La sonrisa de Liu Mei había desaparecido por completo, sustituida por la confusión y la inquietud. Apretaba con fuerza la ropa y miraba nerviosa a Fu Jinggan, sin atreverse a decir nada. Los comentarios a su alrededor eran cada vez más descarados. Alguien se burló en voz baja. ¿No tendrá dinero de verdad? ¿No se había gastado millones en una mansión? Tanto presumir de rico y no puede pagar ni $150,000. ¡Qué ridículo! El sudor empezó a caer por la cara de Fu Jinggan. Sacó el móvil de golpe y llamó nervioso al banco. Habló con tono acelerado y agresivo. Soy Fu Jinggan. ¿Por qué no funcionan mis tarjetas? Solucionadlo ahora mismo. Al otro lado guardaron silencio durante unos segundos y después respondió una voz tranquila. Señor Fu, hemos comprobado que su cuenta está bloqueada. Fu Jinggan se estremeció y preguntó aún más nervioso. ¿Bloqueada? ¿Por qué? La agente respondió con la misma tranquilidad. Señor, usted no es el titular de esta tarjeta. El verdadero titular ha solicitado el bloqueo de la cuenta y no puede realizarse ninguna operación. Fu Jinggan estalló como si le hubiesen prendido fuego y gritó al teléfono. Mentira, es mi tarjeta personal y siempre la he utilizado yo. ¿Qué titular ni qué historias? ¿No os habréis equivocado? Tenía la voz ronca y apretaba el móvil con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero la agente se limitó a repetir mecánicamente la misma frase. Lo sentimos, señor Fu. Ha sido una decisión del titular de la cuenta y no podemos intervenir. Nada más decirlo. Colgó sin miramientos y en el auricular solo quedó el tono de línea cortada. Fu Jinggan se quedó paralizado. Tardó varios segundos en reaccionar y llamó rápidamente a otro número. ¿Departamento financiero? Adelantadme una cantidad de dinero, es urgente. Al otro lado guardaron silencio un momento y después respondió una voz distante y vacilante. Señor Fu, lo sentimos, pero ha sido despedido. Se han cancelado todos sus permisos y no podemos adelantarle ningún gasto. La otra persona hizo una pausa y añadió. Además, su equipo de investigación lo ha expulsado oficialmente. Recibirá por correo electrónico la información sobre los siguientes trámites. La llamada volvió a cortarse. Fu Jinggan estaba completamente aturdido. Se quedó allí, como si le hubieran quitado todas las fuerzas. Tenía la mirada vacía y apenas podía mantenerse en pie, así que tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. El gerente seguía observándolo sin expresión alguna y volvió a recordarle. Señor Fu, pague la factura o tendremos que tomar otras medidas. Todos los clientes contemplaban la escena con miradas burlonas, como si estuviesen disfrutando del espectáculo. Algunos comentaban en voz baja y otros hacían fotos a escondidas, como si presenciaran una comedia absurda. Aquellas miradas se clavaban como miles de agujas en Fu Jinggan, cuyo rostro se puso rojo de golpe. Las venas de su frente se marcaron.
Cerró los puños con tanta fuerza que las uñas casi se le clavaron en la carne, pero fue incapaz de decir una palabra. Todo su orgullo y su fachada se derrumbaron en aquel instante. Finalmente, se volvió de golpe hacia Liu Mei. Con desesperación en los ojos, habló entre dientes. ¡Dame el bolso! Liu Mei se sobresaltó por su repentino ataque de ira y preguntó instintivamente. ¿Qué bolso? He dicho que me des tu bolso, rugió Fu Jing'an. Liu Mei vaciló, se quitó lentamente del hombro su bolso Hermès y se lo entregó. Fu Jing'an miró entonces su muñeca y dijo apretando los dientes. ¡También la pulsera! Liu Mei palideció. Se le humedecieron los ojos y habló con la voz entrecortada. Jing'an, fue tu regalo de cumpleaños. Déjate de tonterías, la dejaremos como garantía, la interrumpió. Liu Mei, conteniendo las lágrimas, se quitó temblando la pulsera de diamantes. Después se quitó también los anillos y el collar y se los entregó al gerente. El gerente indicó a sus empleados que registraran los objetos y los aceptaran como garantía de la deuda. Todos los clientes observaban atentamente y los murmullos no dejaban de crecer. Los comentarios rodeaban a Fu Jing'an. Alguien exclamó en voz baja. ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza! El hombre que gastó millones en una mansión no puede pagar $150,000 y tiene que empeñar las joyas de una mujer. Otra persona comentó con desprecio. Vi aquellas fotos familiares en internet y pensé que sería alguien importante. Al final solo es un muerto de hambre que finge ser rico. El rostro de Fu Jing'an estaba sombrío. Sentía arder las mejillas y las orejas mientras la humillación y la rabia lo ahogaban. Apretó los dientes sin decir nada, agarró a Liu Mei de la muñeca, cogió al desconcertado Hao Hao y atravesó la multitud con la cabeza agachada. Los tres salieron del restaurante prácticamente huyendo. Fu Jing'an regresó en absoluto silencio al nuevo chalet con Liu Mei y Hao Hao. Ya era muy tarde. Todas las luces estaban encendidas, pero la lujosa decoración parecía especialmente fría y vacía. El ambiente del salón era tan opresivo que costaba respirar. Nada más entrar, Liu Mei lanzó el bolso vacío sobre el sofá. Se puso las manos en la cintura y habló llena de resentimiento. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Por qué no funcionaba ninguna de tus tarjetas? Cuanto más lo pensaba, más indignada se sentía. Tenía los ojos enrojecidos. Y en el restaurante todos nos han visto hacer el ridículo. Hemos tenido que empeñar mis joyas. Nunca había pasado tanta vergüenza en mi vida. Hao Hao también empezó a llorar, tirando de la ropa de Fu Jing'an mientras gritaba. «Tengo hambre, quiero el filete de aquel restaurante. No quiero otra cosa, quiero el filete del restaurante caro». Fu Jing'an se dejó caer agotado en el sofá, presionándose las sienes. Estaba extremadamente irritado y la cabeza le latía con fuerza. Levantó la cabeza de golpe y les gritó a Liu Mei y a Hao Hao. «¡Callaos un momento y dejadme pensar! ¡No hagáis más ruido!» Pero Liu Mei soltó una risa fría, llena de sarcasmo y desconfianza. «¿Qué vas a pensar? Te han bloqueado las tarjetas, te han despedido y tu equipo de investigación te ha expulsado. ¿No decías que eras el asesor externo más joven del país, An, y que eras increíble? ¿Cómo has acabado así?» La expresión de Fu Jing'an se volvió aún más oscura. Cuando estaba a punto de defenderse, alguien llamó de repente a la puerta. Liu Mei frunció el ceño, visiblemente impaciente y desconcertada. ¿Quién será a estas horas? ¿Cómo puede venir alguien tan tarde? Después de la humillación del restaurante, ya estaba llena de rabia, y aquellos golpes en la puerta la irritaron aún más. Fu Jing'an respiró hondo, reprimió el nerviosismo y se levantó para abrir. En cuanto abrió la puerta, se quedó paralizado. Había varias personas fuera. Al frente estaba un hombre de mediana edad con un traje impecable, expresión seria y actitud tranquila. Detrás había varios guardias de seguridad uniformados. El hombre habló primero. «Señor Fu, somos los abogados del banco y de la gestora de activos. Mi apellido Lin». Después inclinó ligeramente la cabeza con total serenidad. Fu Jing'an sintió un vuelco en el corazón. El mal presentimiento se hizo más fuerte y preguntó con recelo. «¿Abogados? ¿Qué significa esto? No tengo ninguna disputa legal. ¿Qué queréis de mí?» El abogado Lin sacó un documento de su maletín. Se lo entregó a Fu Jing'an. «Señor Fu, según la investigación del banco, todo el dinero utilizado para comprar este chalet procedía de una tarjeta adicional». Hizo una pausa y continuó. «El titular de la cuenta principal vinculada a esa tarjeta ha presentado una reclamación formal. No reconoce la compra y afirma que nunca le autorizó a utilizar ese dinero». La expresión de Fu Jing'an se oscureció al instante. Apartó el documento de un manotazo y gritó. «¡Mentira! ¡Es imposible! Llevo años usando esa tarjeta. ¿Cómo va a ser ilegal? Esa tarjeta es mía». Ante su ataque de ira, el abogado Lin permaneció completamente tranquilo. «Lo sentimos, señor Fu. El banco ha determinado oficialmente que la compra se realizó utilizando ilegalmente dinero ajeno. Por tanto, esta propiedad será precintada y recuperada temporalmente». Nada más terminar, se apartó y ordenó con firmeza a los guardias que estaban detrás. «Procedan con el precinto de la propiedad». Los guardias avanzaron inmediatamente y entraron directamente en el chalet. Liu Mei palideció como el papel y se interpuso delante de ellos. «¿Qué estáis haciendo? ¡Parad! Esta es nuestra casa. ¿Con qué derecho entráis?» Fu Jing'an también estalló. Miró con los ojos enrojecidos al abogado y a los guardias y gritó. «Esta casa es mía. Yo pagué por ella. ¿Con qué derecho vais a precintarla?» El abogado Lin no cambió de expresión y abrió lentamente otro documento. Además, según los movimientos bancarios, durante los últimos 10 años casi todos sus gastos, tanto personales como científicos, incluida la compra del chalet y el pago de otras facturas, procedieron de esa tarjeta adicional. Levantó la vista hacia Fu Jing'an con una mirada afilada como un cuchillo. El titular ya ha solicitado al banco recuperar todo el dinero gastado durante esos 10 años. Señor Fu, debería prepararse para devolverlo. De lo contrario, podría enfrentarse a un grave delito financiero y a todo el peso de la ley. Aquellas palabras estallaron como un trueno en el salón, que quedó completamente en silencio. Liu Mei se quedó paralizada y perdió todo el color del rostro.
Tardó varios segundos en reaccionar. ¿10 años? No, yo no tengo nada que ver. Él quería gastar ese dinero en mí. Yo no sabía que la tarjeta tenía ningún problema. Fu Jingan parecía haber recibido un rayo. Se quedó inmóvil, con la mirada perdida, repitiendo: ¿El titular? ¿Qué titular? Es mi tarjeta de dietas. De repente pareció recordar algo y sus ojos se iluminaron. ¡Claro! La tramitó la agencia que me envió al extranjero. Ellos organizaron mi puesto y también la tarjeta de dietas. No puede haber ningún otro titular. Sacó el móvil temblando y deslizó los dedos nerviosamente por la pantalla, buscando un número. La llamada fue respondida enseguida. ¿Sí? Fu Jingan habló precipitadamente. Soy Fu Jingan. Vosotros me conseguisteis el puesto en el extranjero y me disteis aquella tarjeta. Ahora la han bloqueado y dicen que he utilizado ilegalmente dinero ajeno. ¿Qué está pasando? Aclaradlo inmediatamente. Al otro lado guardaron silencio unos segundos y después se oyó un suspiro cargado de significado. Señor Fu, ¿de verdad no sabe quién le dio esa tarjeta? Fu Jingan se quedó atónito, con la mente en blanco, sin tiempo para comprender aquellas palabras. En la televisión del salón apareció una noticia de última hora que ocupaba las portadas de todos los medios. Rueda de prensa de una misteriosa inversora. Aparece la protagonista del caso Fu Jingan. En la sala de prensa, los flashes no dejaban de dispararse. Decenas de periodistas se amontonaban tras enterarse de que la mujer detenida iba a aparecer en público. Las puertas de la sala se abrieron lentamente, dejando ver una silueta al otro lado. Yo entré despacio, vestida con un elegante traje negro, erguida y con expresión tranquila, desprendiendo una seguridad absoluta. En cuanto se abrieron las puertas, todos los flashes estallaron a la vez y la luz casi iluminó por completo la sala. Pero lo más sorprendente era que detrás de mí venían todos los miembros del prestigioso equipo científico de Fu Jingan y el responsable de su empresa. Nadie esperaba algo así. Toda la sala estalló en murmullos y exclamaciones, y los periodistas parecían haber perdido la cabeza. Levantaron sus micrófonos y se agolparon delante del escenario, llenos de urgencia y confusión. Las preguntas comenzaron a sucederse. ¿No se la había llevado la policía? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué la acompaña el equipo científico de Fu Jingan? ¿Qué relación tienen ustedes? ¿Ha aparecido hoy para revelar algún secreto? Ignoré el ruido y las preguntas frenéticas. Caminé con paso firme hasta el estrado y recibí tranquilamente el micrófono del presentador. La suave luz cayó sobre mi rostro, disipando toda la oscuridad. Miré directamente a la cámara y hablé con voz clara y firme. Hola a todos, me llamo Yu Wei. La sala quedó en silencio durante un instante. Todos los periodistas contuvieron la respiración y me miraron fijamente, esperando mis siguientes palabras. Hice una breve pausa, recorrí la sala con la mirada y continué. Soy la principal inversora de Yu Capital y financio varias empresas tecnológicas del país Han. Ante todas aquellas miradas sorprendidas, añadí con calma. Y también soy la mujer a la que el profesor Fu Jingan engañó con un matrimonio falso durante 10 años. Aquellas palabras explotaron como una bomba en la rueda de prensa. El breve silencio se rompió por completo. Las exclamaciones, los comentarios y los obturadores de las cámaras alcanzaron su punto máximo. Toda la sala estaba revolucionada. En el salón del chalet, Fu Jingan estaba completamente atónito. Miraba fijamente la pantalla, inmóvil y con el rostro sin color. En la rueda de prensa, los flashes seguían disparándose y los periodistas se agolpaban tanto que casi me ponían los micrófonos en la cara. Las preguntas se sucedían sin parar. Yo permanecí firme en el estrado y comencé a hablar con tranquilidad. Durante los últimos 10 años, los equipos de laboratorio, los fondos de investigación y hasta las supuestas dietas de Fu Jingan fueron financiados por Yu Capital. En cuanto terminé, la sala volvió a estallar. Muchos mostraron expresiones de absoluta incredulidad. Todos comentaban sorprendidos. Nadie imaginaba que detrás de los logros científicos de los que Fu Jingan tanto presumía estuviese la mujer a la que había difamado. Levanté ligeramente la cabeza y miré con firmeza a la cámara. Pero durante esos 10 años utilizó mi dinero, falsificó nuestro certificado de matrimonio y me hizo creer que trabajaba en el extranjero, mientras vivía allí con Liu Mei, su supuesta cuñada viuda. Alguien contuvo la respiración. La sala estalló por completo, y las preguntas llegaron como una oleada. Las voces se volvieron aún más urgentes. Señorita Yu, ¿está diciendo que Fu Jingan la engañó durante años con un matrimonio falso? ¿Cuál es exactamente su relación con Liu Mei? ¿Cómo consiguió entonces su puesto de asesor externo en el país M y su permiso de residencia? ¿Quién es en realidad esa supuesta cuñada viuda? Levanté lentamente la mano para pedir silencio y el ruido fue disminuyendo. Además de explicar hoy toda la verdad, tengo que anunciar oficialmente 2 cosas. Abrí el documento que llevaba en las manos y recorrí la sala con la mirada. Primero, desde hoy Yu Capital suspende toda la financiación de los proyectos, laboratorios y equipos relacionados con Fu Jingan. También recomendaré a todas las instituciones del sector que dejen de colaborar con él. Aquellas palabras volvieron a incendiar la sala. Los comentarios y exclamaciones se mezclaron mientras los periodistas intentaban obtener más detalles. No me detuve y continué. Segundo, iniciaré acciones legales para recuperar todo el dinero que Fu Jingan gastó durante los últimos 10 años con aquella tarjeta adicional, incluidos sus proyectos científicos, gastos personales, propiedades y productos de lujo. Hice una pausa y miré directamente a la cámara. Según nuestros cálculos, la cantidad asciende a unos $97 millones. La sala quedó en un silencio sepulcral. Un segundo después, los periodistas se levantaron como locos. La noticia llegó inmediatamente a los medios de todo el mundo. Al mismo tiempo, Fu Jingan perdió las fuerzas y cayó al suelo, completamente desesperado. Lo había perdido todo. Los centros de investigación cancelaron inmediatamente sus colaboraciones y la universidad que lo había contratado puso fin a todos sus cargos. Los inversores que planeaban colaborar con él retiraron su dinero e incluso exigieron indemnizaciones.
Hasta el mundo académico, que antes lo admiraba, se desvinculó rápidamente de él. Nadie volvió a mencionar sus logros científicos. En menos de una semana, su nombre desapareció de todos los proyectos y listas académicas. Mientras tanto, en su casa reinaba el caos. Liu Mei había perdido completamente el control. Con los ojos enrojecidos, cogió adornos y vajilla del salón y los estrelló contra el suelo. El estruendo de los objetos al romperse era ensordecedor. ¡Me has engañado! ¡Fu Jingan, eres un mentiroso!, gritó con la voz ronca. ¿No decías que ese dinero eran tus dietas de investigación? ¿No decías que eras rico? Ahora reclaman 97 millones de dólares. ¿Cómo vas a devolverlos? Nos vas a arruinar a todos. Hao Hao se escondió llorando en una esquina, aterrorizado. Sus sollozos se mezclaban con los gritos de Liu Mei, llenando el chalet de desesperación. Fu Jingan tenía el rostro sombrío. Toda la rabia acumulada estalló y le gritó: ¡Cállate, callaos todos! Liu Mei abandonó por completo su antigua apariencia dulce y comprensiva. Fu Jingan, quiero divorciarme, no pienso ir a la cárcel contigo. Fu Jingan esbozó una sonrisa helada y preguntó con tono siniestro: ¿Divorciarte? ¿Crees que estás en posición de pedirme el divorcio? Sacó lentamente el móvil, llamó a un número y habló con frialdad. ¿Oficina de inmigración? Quiero retirar un patrocinio de residencia permanente. Liu Mei palideció y corrió hacia él gritando: ¡Te has vuelto loco! ¡Fu Jingan, no puedes hacer eso! Después de confirmar la información, Fu Jingan colgó directamente y la miró con desprecio. ¿Quién crees que consiguió tu residencia? ¡Yo! Puedes divorciarte, pero volverás por donde has venido. Al ver la crueldad de su mirada, Liu Mei se derrumbó por completo. Las piernas le fallaron y cayó al suelo, llorando desesperadamente en el enorme chalet vacío. Más tarde descubrí que la historia de la supuesta cuñada viuda había sido una mentira desde el principio. Liu Mei no era su cuñada, sino la mujer con la que se había casado en su pueblo. Fu Jingan me conoció en la universidad. Quería aprovechar que yo era ciudadana local para quedarse en el país, así que ocultó la existencia de Liu Mei y empezó una relación conmigo. Después utilizó mis recursos para triunfar, mientras llevaba al extranjero a Liu Mei y al niño para vivir con 2 mujeres a la vez. Cuando descubrí todo aquello, solo sentí asco. Había tirado 10 años de mi vida a la basura. Poco después, Liu Mei encontró a otro hombre local, con la intención de conseguir gracias a él otro permiso de residencia. Pero aquel hombre no tardó en echarla de casa, y ella terminó viviendo en la calle con Hao Hao. Hao Hao se volvió cada vez más rebelde, se juntó con bandas locales y acabó con una pierna rota durante una pelea. Por sus delitos financieros y su historial de fraude, Fu Jingan dejó de poder obtener un visado para regresar a su país y tuvo que hacer trabajos físicos en el país M para sobrevivir. Intentó ponerse en contacto conmigo y me envió innumerables correos para recuperarme, pero todos acabaron en la papelera. La última vez que alguien lo vio estaba por la calle, con un abrigo viejo y aspecto de vagabundo. Mientras tanto, yo estaba en una nueva rueda de prensa, rodeada de luces y medios internacionales, firmando un nuevo acuerdo de inversión. El mayor fondo tecnológico de Norteamérica quedó oficialmente constituido. Un periodista me preguntó: «Señorita Yu, ¿se arrepiente de algo?». Sonreí. ¿Arrepentirme de qué? ¿De haber malgastado 10 años con un perro? Miré a la cámara y respondí con calma: no, porque desde aquel día nunca más volveré a perder el tiempo amando a alguien que no lo merece.